Hablas como lo que asumes y eso está construyendo tu realidad ahora mismo, aunque no lo estés viendo. Si llevas tiempo visualizando, afirmando, pidiendo y aún así algo no termina de llegar, puede que el problema no sea lo que haces, sea lo que dices entre dientes cuando nadie escucha. En los próximos minutos vas a entender cómo tu lenguaje refleja y fija el concepto que tienes de ti misma y con qué frase puedes empezar a cambiarlo hoy, porque hay una forma de hablar que pertenece a la mujer que ya eres. Hoy te voy a enseñar por qué esas son exactamente las frases que lo deciden todo. El lenguaje no describe tu vida, la construye, y hay una forma de hablar que pertenece a la mujer que ya tiene lo que quiere. No es repetir frases bonitas delante del espejo, es algo más preciso, más íntimo y mucho más poderoso que eso. Al final vamos a hacer juntas una práctica guiada para que instales ese nuevo lenguaje esta misma noche antes de cerrar los ojos, no como teoría, como algo que ya habrás hecho. Lo que estás a punto de entender no lo vas a poder ignorar la próxima vez que te oigas hablar. Hay una mujer que ya tiene lo que tú quieres. Puedes imaginarla con claridad o no, pero existe. Y hay algo que esa mujer hace de forma natural, sin esfuerzo, sin recordarse que tiene que hacerlo. Habla de su vida como si ya fuera cierta, no con arrogancia, no con positivismo forzado, con la calma exacta de alguien que no necesita convencer a nadie de nada, porque para ella ya no hay ninguna duda. Ese es el único punto que te separa de ella. No el dinero, no las circunstancias, no las oportunidades. La forma en que hablas sobre ti misma y sobre lo que mereces es el mapa exacto de lo que tu subconsciente tiene registrado como verdad. Y tu subconsciente no trabaja con lo que deseas, trabaja con lo que asumes. Hoy vas a entender cómo funciona eso y vas a salir de aquí con una herramienta real para cambiarlo. Vamos al concepto. Tu conversación interna es tu programación en tiempo real. Cada frase que te dices, cada forma en que describes una situación, cada tono con que hablas de algo que quieres, eso es una instrucción que le estás dando a tu mente sobre lo que debe crear. No es metáfora, es mecánica. Cuando dices, incluso, solo para ti, algo así como que eso no es para ti, que siempre te pasa lo mismo, que no sabes cómo otras lo consiguen y tú no estás describiendo una realidad, estás instalando una. Cada vez que esa frase aparece, el subconsciente la registra como un hecho verificado, la suma al archivo de lo que tú eres y organiza tu percepción del mundo para que siga pareciendo cierta. Y funciona al revés exactamente igual. Cuando hablas desde la identidad de la mujer que ya lo tiene, cuando usas el tono, las palabras y la calma de alguien para quien eso ya no es un sueño, sino simplemente su vida, el subconsciente empieza a registrar eso como el nuevo hecho verificado. Y entonces lo que percibes cambia, lo que notas cambia, lo que te ofrecen cambia. El lenguaje no viene después del cambio, el lenguaje es el cambio. Y si eso es cierto a nivel de mecanismo, entonces la pregunta ya no es qué decirte, sino en qué tipo de frases vive ese mecanismo en tu día a día. Y aquí está la parte concreta que quiero que te quedes. No hablo de afirmaciones escritas en un cuaderno. Hablo de las frases pequeñas y cotidianas, las que dices mientras cargas la lavadora, las que piensas cuando ves algo que quieres y decides si es para ti o no, las que usas para explicar por qué no tienes todavía lo que quieres. Esas frases son el termómetro exacto de tu identidad en este momento y también son la palanca. Cambia esas frases, no las grandes, no las que preparas, las automáticas, y habrás cambiado el plano desde el que estás manifestando tu realidad. Ahora te cuento el error que comete casi todo el mundo cuando entiende esto por primera vez es ir a buscar afirmaciones positivas para sustituir las negativas. Se las aprenden, se las repiten, las escriben en post-it y al cabo de una semana dejan de funcionar
o directamente no arrancan. ¿Por qué? Porque el problema no es lo que dices, es desde dónde lo dices. Puedes repetir 1000 veces que eres exitosa, que mereces lo mejor, que el dinero fluye hacia ti, pero si mientras lo dices hay una voz más pequeña y más antigua que dice, pero que te crees tú, esa voz gana siempre, no porque sea más fuerte, sino porque es la que tu subconsciente reconoce como verdadera. El subconsciente no procesa afirmaciones, procesa estados. Y si el estado desde el que hablas es el de alguien que está intentando convencerse de algo, eso es lo que se graba, la duda, el esfuerzo, la distancia, no el resultado. Entonces las mujeres que se quedan bloqueadas no es porque no estén haciendo el trabajo, es porque están haciendo el trabajo equivocado. Están cambiando las palabras, pero dejando intacto el estado desde el que las dicen. La mujer que ya lo tiene no se repite frases para convencerse. No necesita convencerse de nada. Habla desde un lugar donde eso ya es real. Hay una diferencia de tono, de velocidad, de cuerpo, de presencia, y esa diferencia no está en las palabras elegidas. Está en el estado que hay detrás. Ahora la técnica. Hay 3 cosas que puedes hacer a partir de hoy para empezar a hablar desde la identidad de la mujer que ya lo tiene. Son concretas, son rápidas y puedes aplicarlas en cualquier momento del día. Primero, antes de hablar de algo que quieres, haz una pausa de 2 segundos y busca el tono, no las palabras, el tono. ¿Desde dónde estás hablando de esto? ¿Desde la certeza o desde el deseo? La certeza suena tranquila, directa, sin necesidad de justificar. El deseo suena urgente, explicativo, un poco a la defensiva. Cuando encuentres el tono de la certeza, habla. Cuando no lo encuentres, espera o calla. Segundo, cuando aparezca una frase automática que te coloca fuera de lo que quieres, no la pelees. No la corrijas con una afirmación opuesta. Simplemente añade una sola palabra, todavía. Si la frase es que no tienes eso, deja que sea que todavía no lo tienes. Esa pequeña palabra mueve la frase del estado fijo al estado en tránsito. Es lo único que necesita tu subconsciente para dejar de registrarlo como verdad permanente. Tercero, una vez al día, en un momento específico, habla de lo que quieres como si ya fuera un hecho pasado, no como futuro, como algo que ya ocurrió. Cuéntaselo a alguien, cuéntatelo a ti misma mientras lavas los platos, escríbelo. La forma es, cuando ya tenía eso, lo primero que sentí fue, recuerdo que el día que eso llegó a mi vida yo estaba. Esa formulación en pasado le dice al subconsciente que el camino ya se recorrió y entonces deja de buscar los obstáculos del futuro y empieza a construir los puentes hacia ese pasado que le estás contando. Esto es lo que hizo Lucía. Lucía llevaba meses trabajando en reprogramar su relación con el dinero. Cada vez que alguien le preguntaba cómo iban las cosas en su trabajo, ella respondía automáticamente que bien, pero que podría ir mejor. Ni siquiera lo pensaba, era un reflejo. Y ese reflejo instalaba todos los días lo mismo, que había un techo, que no era suficiente, que el resultado final siempre quedaba un poco corto. Una mañana, antes de una llamada con una clienta potencial, hizo esto en menos de 90 segundos. Fue al baño, cerró el grifo, respiró y en voz baja se contó una frase en pasado. Cuando conseguí a mi primera clienta de alto valor, lo que sentí fue que por fin mi trabajo valía exactamente lo que yo sabía que valía. Entró a esa llamada desde otro sitio. No dijo nada diferente. No tenía un guión nuevo, pero el tono había cambiado. La certeza era real y la clienta lo notó sin saber que lo notaba. Antes de que hagamos la práctica, déjame una cosa en los comentarios. ¿Cuál es la frase que más repites sobre ti misma o sobre lo que quieres y que hoy, después de este vídeo, ya no quieres que siga siendo cierta? Escríbela, no para publicarla como declaración, sino porque nombrarla aquí, en este espacio,
Es el primer acto de dejar de instalársela a tu subconsciente. Y cuando hayas hecho la práctica que viene ahora, vuelve y añade una sola palabra que describa lo que sentiste al hablar de lo que quieres en pasado. Esa palabra es la primera señal de que algo se ha movido. Ahora vamos a la práctica. Cierra los ojos donde estés. Si estás conduciendo, guarda esto y vuelve cuando puedas estar quieta. Si puedes cerrarlos ahora, ciérralos. Inspira despacio, exhala sin prisa. Deja que el cuerpo se asiente en donde está. No tienes que ir a ningún sitio. No tienes que conseguir nada en los próximos minutos, solo estás aquí. Vamos a ir a una escena muy sencilla. Imagina que estás en una conversación. Puede ser con alguien que conoces, con alguien nuevo, no importa quién. Lo que importa es que en un momento de esa conversación te preguntan cómo está yendo lo que más quieres en tu vida ahora mismo. Esa cosa concreta, la que llevas tiempo trabajando. Y tú contestas desde un lugar que no tiene prisa. No estás explicando, no estás justificando, no estás intentando convencer a nadie de nada. Estás simplemente contando. Siente cómo es ese tono en tu cuerpo, cómo es tener la certeza de que eso ya está en camino o ya está aquí. No importa el calendario, importa la sensación, dónde la notas en el cuerpo. Quédate ahí un momento, inspira y al exhalar lleva esa sensación a la garganta, a la voz, como si cada palabra que va a salir de aquí en adelante llevara ese peso, esa calma, ese saber. Ahora, en silencio o en voz baja, di una sola frase sobre lo que quieres, en pasado, como si ya hubiera ocurrido. Cuando eso llegó a mi vida, cuando ya tenía eso, cuando eso fue real. No pienses en si es verdad todavía, solo siente cómo suena esa frase desde este estado. Esa sensación es la frecuencia base desde la que hablas cuando ya lo tienes. ¿La has activado ahora? Guárdala. Abre los ojos cuando estés lista. Acabas de hacer algo que la mayoría no hace nunca. No porque sea difícil, sino porque nadie les enseñó que el lenguaje era la entrada, no la salida. Y ahora la pregunta es, ¿cómo no perder eso? Porque este estado que acabas de activar tiene un momento del día en que puede multiplicarse sin esfuerzo, el instante justo antes de dormirte. En ese estado, tu mente está completamente abierta y sin defensas. Todo lo que entra se graba sin filtro. La reprogramación nocturna es, sin exagerar, la forma más efectiva que existe de cambiar tu identidad desde dentro, porque es cuando el subconsciente recibe sin analizar, sin resistir, sin poner en duda, y ahí es donde esta práctica del lenguaje se multiplica. Y por eso te dejo gratis en la descripción el protocolo de las 3 noches, 3 audios guiados, uno para cada noche, que te llevan al estado correcto y te instalan la nueva identidad mientras te duermes. Descárgalos, son gratuitos. Esta noche, antes de cerrar los ojos, ponlos. Si esto te ha resonado, suscríbete y dale al me gusta. No por mí, por ti. Cada suscripción y cada like le dice al algoritmo de YouTube que más mujeres como tú necesitan ver este contenido. Cuando subes este número, llegamos a otra que está exactamente donde estabas tú hace un mes. Es la única forma que tengo de hacer este trabajo llegar más lejos. Mañana tienes una nueva sesión esperándote. Activa la campana junto a tu suscripción para que YouTube te la haga llegar al instante. Sin ella, ni siquiera estando suscrita te avisa. Nos vemos mañana.